Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no necesito nada más. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Bienvenidos a este espacio. Hoy estamos contentos, estamos alegres porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y también tenemos un espacio donde queremos darle participación a los hermanos de alabanza que hoy han preparado un espacio. Yo quiero agradecer al Señor primeramente y agradecer a los hermanos que hacen estos videos de alabanza porque nos bendicen y estoy seguro que va a ser de bendición para muchos, y agradecer el esfuerzo que están haciendo por ir adaptándose a estos cambios tecnológicos. Así es que quiero dejar este espacio para que usted pueda también disfrutarlo. Que Dios me los bendiga y disfrútenlo en la presencia de Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos salvó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
Señor por esos espacios que los hermanos también con esfuerzo están tomándose el tiempo para poder alabar y adaptarse a los cambios tecnológicos que hoy nos hemos visto obligados a aprender y a innovar un poco acerca de todo esto de los medios de comunicación. Así es que damos gracias al Señor por los hermanos que se disponen a grabar desde sus hogares y poder llevar este tiempo de alabanza. Muy bien, hermanos, quiero reflexionar muy brevemente esta noche y pedirles que me ayuden y que me acompañen en la carta de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. La palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva, así dice la Escritura. No es una palabra muerta, no es una palabra que solamente está escrita, aunque sí es el logos, pero que produce de alguna manera o está produciendo vida en aquellos que podemos de alguna manera escucharla, podemos contemplarla, y hoy queremos entender esa parte, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra eficaz dice que es energis, que comparable en el significado a la palabra enérgico, la cual se deriva de este vocablo. Se usa en esta versión, en esta porción, y se refiere a algo en acción, activo, efectivo. Es lo opuesto a la palabra argos, que dice que es ocioso e inactivo e ineficaz. La palabra de Dios es tremendamente clave para estos tiempos. Siempre ha sido importantísima la palabra de Dios. Dice que es capaz de producir vida y de transformar lo que estaba perdido y desahuciado por la sociedad en algo productivo y valioso para él y para los que de alguna manera pueden escuchar la palabra de Dios. Dios hace de lo que no es algo que pueda producir. ¿Y eso cómo sucede? ¿Cómo es que la gente, la vida se transforma, la gente cambia por el oír la palabra? Eso es lo impresionante de todo esto. Cómo Dios hace de lo vil y de lo menospreciado de este mundo, de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor mismo nos extrajo cuando la misma sociedad nos rechazaba, quizás nuestra propia familia, por la misma situación en la que nosotros vivíamos, que éramos un problema, era algo difícil para aquellos que nos rodeaban. Pero cómo la palabra, cómo es tan eficaz, tan poderosa, que no ha cambiado. La palabra no ha mudado, es la misma y sigue produciendo vida, sigue produciendo restauración, sanidad. Es tan eficaz, es activa. La palabra de Dios no es una letra muerta, es una palabra que contiene vida, que contiene energía, que está cambiando, está transformando las vidas de aquellos que la oyen, de aquellos que podemos de alguna manera, el Espíritu Santo nos logra abrir los sentidos y la palabra pueda penetrar. Eso es lo que esperamos por estos medios, que la palabra pueda llegar a aquellos que nos escuchan, aquellos que están oyendo, aquellos que han pensado de que todo está perdido, de que no hay oportunidad para ellos. La Biblia dice de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y déjenme leerle esta porción en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esto me impresiona. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano,
Yo no sé cuál era tu condición, yo no sé cuál era tu situación antes de conocer al Señor, pero nosotros, en mi caso, estábamos desahuciados de alguna manera por la sociedad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino la palabra de Dios por misericordia, por bondad, no porque nosotros lo hayamos merecido o seamos capaces, sino la gracia, la bondad y la misericordia de Dios nos alcanzó a través de esta palabra viva, esta palabra eficaz, esta palabra que se hizo carne. Aleluya, Cristo es la palabra. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la palabra. Vimos su gloria como el unigénito de Dios. Entonces es importante de que cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo, de aceptar nuestra debilidad, de reconocer nuestras limitaciones, esta palabra penetra y empieza a producir vida, empieza a producir cambios. Aquello que no servía para nada hoy puede servir de bendición para otros. Aquellos que otros rechazaban, viene Dios, lo que otros rechazaban, lo toma y lo levanta y lo hace producir, lo hace dar vida, lo hace pronunciarse por medio de él, por supuesto, porque Dios hace las cosas con propósitos. No hace nada con despropósito. La Biblia dice que el Señor nos alcanzó con un propósito y es para que anunciemos sus verdades, es para que anunciemos la gloria postrera de Dios, la gloria venidera de parte de Dios, que hay oportunidad, que hay salvación, que Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para darnos vida, para darnos paz, para darnos fortaleza. Yo no sé, tú que estás ahí escuchándonos, quiero decirte que Dios está enviando la palabra, esa palabra viva, esa palabra eficaz, está llegando a tu corazón porque el Señor quiere transformarte. El Señor quiere hacer algo precioso de lo que tú eres hoy, quiere transformarte y quiere hacer algo precioso, como el alfarero, cuando agarra el barro que no tiene forma y empieza a darle forma y hace de ese barro, cuando no valía nada, lo hace una vasija preciosa. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Yo quiero, así muy brevemente, describir algunas acciones dentro de esa multitud de beneficios de la palabra de Dios. Quiero describir algunas acciones que produce la palabra en cada uno de nosotros. Número uno, la palabra produce vida. En su esencia ya es, de por sí la palabra es vida, en su esencia. Pero también cuando llega al corazón, cuando la palabra es expuesta y el Espíritu Santo hace su obra, entonces produce vida de aquello que estaba muerto, de aquello que no tenía esperanza. Dios rescata. Y fíjese que hay un simbolismo en la palabra donde el profeta Ezequiel habla acerca del valle de los huesos secos y toma esa figura ante un contexto histórico en cuanto a Israel en medio de su cautividad, donde sus esperanzas se habían perdido, donde básicamente estaban olvidados, estaban en esclavitud, donde ya nadie daba nada por ellos. El Señor habla a Ezequiel de una forma simbólica y le dice, oh, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y di la palabra, y dice que cuando la palabra de Dios llegó, esos huesos se empezaron a juntar, huesos con huesos, y empezaron a salir tendones, y esos huesos que antes estaban muertos, volvieron a la vida. Esa es la figura de lo que era nuestra vida antes, sin conocer al Señor, pero que hoy en su amor y en su misericordia, el Señor nos está llamando, el Señor está queriendo producir vida en aquellos que de alguna manera se sienten desfallecer, aquellos que sienten que no hay esperanza, aquellos que sienten que todo se acabó. No se ha acabado todo. Dios tiene la última palabra. Gloria a Dios, el Señor tiene la última palabra para tu vida. Así es que crea la palabra, porque la palabra que hace produce vida. También la palabra, la porción que le acabo de mencionar, usted la puede encontrar, si usted la busca en su Biblia en Ezequiel 37.
del verso 4 en adelante. La palabra también dice que da entendimiento. Dice que esta palabra entendimiento tiene muchas connotaciones y lo logramos entender hoy, que de alguna manera Dios nos alcanzó. Antes no comprendíamos, no entendíamos lo que estaba pasando en nuestra vida. Éramos como un barco sin rumbo, sin dirección, pero venimos al Señor, la palabra nos alcanzó y nos da entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que la palabra nos ayuda a discernir, nos da comprensión de nuestra situación, nos da la oportunidad de comprender quiénes éramos, quiénes somos y para dónde vamos. De alguna manera el entendimiento se nos abre y la palabra puede producir ese efecto en cada uno de nosotros. Dice que también entendimiento es separación. Y la separación se refiere a aquello que cuando viene la palabra, entonces uno logra separar lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Nos da la oportunidad de poder hacer esa separación, como aquella porción que dice, si logras sacar, entre sacar de lo vil, entre sacar de lo santo y lo profano, y haces esa separación. Eso solamente la palabra de Dios nos puede dar ese entendimiento. También nos ayuda a distinguir, tiene esa misma connotación, la palabra entendimiento. Nos ayuda a distinguir, nos da la capacidad de poder tener claridad del contexto en el que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Entonces viene la palabra en su inmenso poder y en su inmensa sabiduría. Viene la palabra y nos da la oportunidad de poder distinguir los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos finales, son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero eso, algunos todavía, algunos creen que el Señor ya no viene, algunos creen que el Señor, algunos lo tienen por tardanza, dice la Escritura, pero el Señor en su amor y en su misericordia nos da la oportunidad de saber distinguir que estamos viviendo los últimos tiempos. El Señor puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí nos permite la palabra tener el entendimiento, saber distinguir los tiempos para prepararnos. Eso quiere decir que esta palabra bendita, la palabra de Dios que nos alcanzó a nosotros, nos permite hoy poder distinguir el tiempo que estamos viviendo y tener la preparación adecuada. Todo esto que estamos haciendo es parte de la preparación y el equipamiento que la misma palabra nos está permitiendo nosotros hoy en su gran amor poder distinguir. Y por supuesto nos da inteligencia para saber cómo actuar, saber tomar las mejores decisiones. Eso solamente la palabra de Dios lo puede producir. No hay otra. No hay otra forma, no hay otro componente, no hay otra mezcla, no hay otros químicos que puedan permitir tener esta reacción. Solamente la palabra de Dios es la que nos da la inteligencia para poder tomar las mejores decisiones. Antes no entendíamos nada. Antes éramos llevados por todo viento de doctrina, por las olas del mar, como dice la palabra, y éramos llevados de un lugar a otro. Hoy no. Hoy nosotros vamos a la palabra y la palabra nos instruye, nos enseña, nos capacita. Por eso, el tiempo que estamos hoy viviendo es de correr a la palabra, es de volvernos a la palabra, es de escudriñar la palabra, porque ahí hay vida. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces es importante saber de que la palabra nos va a producir todo esto. El Salmo 111, verso 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces es importante saber de que buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, en este caso su palabra. Y también Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso es solo para ponerle algunos contextos bíblicos
algún refuerzo de la palabra en cuanto al entendimiento. También dice la Biblia de que la palabra de Dios produce fe. Y usted conoce muy bien el texto, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánta fe necesitamos hoy, hermano? Necesitamos creerle a Dios. Lo contrario sería la duda, lo contrario sería la inseguridad, lo contrario a la fe sería la ansiedad, lo contrario a la fe sería la incredulidad. Por eso hoy en este tiempo no nos podemos dar el lujo de que la incredulidad penetre a nuestro corazón. Pero ¿cómo vamos a hacer para reforzar la fe? A través del oír la palabra de Dios. Pues estos tiempos que usted se toma para oír la palabra tienen y van a llevar el fruto necesario por el cual Dios envía la palabra a cada uno de nosotros. Esta palabra que viene de parte de Dios produce frutos. Así es que usted y yo no debemos de dejar de oír palabra. A medida que oigamos más palabra y la pongamos por obra y la practiquemos, va a ser de mucho beneficio, de preparación, y por supuesto nuestra fe se va a fortalecer. Dice que también es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Dice, hay algunos textos, no los quiero leer todos, pero son muchos. Solamente les menciono algunos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para el mundo puede ser algo locura, puede ser algo que no tiene sentido, pero para nosotros la palabra es poder de Dios, es poder de Dios. Entonces, eso es para mencionarle uno, por lo menos, de muchísimos textos que hay en cuanto a que la palabra es poder de Dios. Y por supuesto, hermano, no es tanto la palabra que nosotros conozcamos, sino la palabra que se haya hecho vida en nosotros. Y sin duda alguna, usted que me está escuchando, ha logrado experimentar que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios tiene poder. Con tan solo pronunciar la palabra, hermano, hay efectos en los ambientes espirituales. Produce vida. Con tan solo hablar la palabra, hermano, los ambientes se transforman. La situación cambia. Es más, si estás pasando por un momento difícil, di la palabra, habla la palabra y la palabra empieza a hacer transformación en tu ser interior, y aquello que estaba en angustia, aquello que estaba en aflicción, empieza a recibir paz. Empieza a producir dentro de nosotros la paz que necesitamos, la fortaleza que necesitamos. Si estamos pasando por un momento difícil, bueno, tanta experiencia, hermano, que pudiéramos hablar, que pudiéramos comentar, pero por efectos de tiempo queremos hacer, porque es una reflexión de la palabra, queremos hacerla corta, pero no hay mejor forma de entender la palabra que lo que se haya hecho vida en cada uno de nosotros, hermano. Usted puede contar tantas experiencias como yo le pudiera contar tantas experiencias acerca de con tan solo hablar la palabra. Y esa palabra ha hecho, hermano, retroceder enemigos, ha hecho derribar murallas, nos ha permitido salir de situaciones extremas. También la palabra de Dios da sabiduría. Y esto es lo último. La palabra de Dios da sabiduría. El Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Está alguno falto de sabiduría. Pídale a Dios. Pidamos al Señor sabiduría, hermano. Necesitamos sabiduría para estos tiempos, para saber qué paso es el que vamos a dar. ¿Cómo vamos a actuar cuando el Señor en su amor y en su misericordia nos permita pasar a la siguiente etapa? Sabiduría. La palabra de Dios da sabiduría. Así es que, hermano, volvámonos a la palabra.
volvámonos a escuchar y a entender la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Así dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es simplemente la colección de palabras en medio de comunicar las ideas. Es viviente, cambia la vida, es dinámica al obrar en nosotros. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. Penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos de oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Amados en el Señor, que Dios me los bendiga, que el Señor me les guarde. Quiero enviarles un abrazo. No debe de dejar de sintonizarnos, no debe dejar de ver las predicaciones, los clamores que se están levantando todos los días a través del canal de YouTube en la iglesia en San Salvador, donde nuestro apóstol está compartiendo todos los días palabra, reflexión, que de alguna manera está nutriendo el cuerpo. Y por supuesto, hermano, para los hermanos en Cojutepeque y los que logran escucharnos, aquí están estos tiempos de reflexión que nos permiten también, hermano, revisar y sacar conclusiones en cuanto a lo que estamos viviendo y lo que vendrá por delante. Así es que, amados en el Señor, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo quiero orar por usted, bendecirlo. Ahí a donde está usted, permítame hacer una breve oración y pedir que la palabra de Dios pueda crecer en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, envía la palabra, Señor, que sale de tu boca, porque esa palabra, Señor, produce vida, produce restauración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, pueda generar en nosotros las herramientas, los frutos necesarios, pero también las herramientas para poder resistir el día malo, para poder contrarrestar ataques de las tinieblas, para poder utilizar las armas de luz. El armamento espiritual está aquí en la palabra. Por favor, Señor, te suplicamos que puedas equiparnos con todos los insumos, con todas las herramientas necesarias para que tu pueblo pueda estar apercibido, que tenga suficiente agua adentro, que es la figura de la palabra, para poder dar a otros, para poder bendecir a otros, pero que también pueda tener la resistencia, las armas necesarias para poder pelear cuando sea necesario pelear, reprender, echar fuera demonios, reprender operaciones ocultas de las tinieblas, poder resistir el día malo, poder actuar cuando se deba de actuar. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo cada hogar, cada familia, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Padre, que tu presencia los cubra y que esta palabra, Señor, estas promesas que están ahí, puedan cobrar vigencia, puedan cobrar vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados en el Señor. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Que el Señor me los bendiga, los guarde y los fortalezca. Delicados me hará descansar.